Entonces, bueno, vamos a empezar la charla del día de hoy, que es de transporte aeromédico eh, y terapia ECMO. Y quisiera, pues, iniciar hablando de la terapia ECMO como los principios fisiológicos, ya que en nuestra especialidad nos destacamos por el saber fisiológico del cuerpo humano en todos los ambientes, ¿no? Entonces, iniciamos con la hemodinamia. La hemodinamia se basa inicialmente por la ley de Ohm. La ley de Ohm se aplica a todos los fluidos del cuerpo, donde se analiza la diferencia de presiones que es igual al flujo por la resistencia de un circuito, y se tiene que tener en cuenta las resistencias si llegamos a tener un circuito en paralelo, como funciona el cuerpo humano. La resistencia de elementos dispuestos en paralelo es 1 sobre la resistencia total, que es igual a 1 sobre la resistencia de cada uno de los circuitos en paralelo sumadas. Pasando y aplicando ya esta ley, vamos a adentrarnos en el flujo. El flujo se basa en la ecuación de Poiseuille, donde el flujo es igual a la diferencia de presiones por el radio a la cuarta potencia, donde vemos que si aumentamos el radio de un tubo, que puede ser la arteria o propiamente el tubo del ECMO, vamos a aumentar el flujo, ¿sí? Entonces aquí vamos a aplicar este principio de Poiseuille en los diámetros de los tubos que se van a utilizar en esta terapia, y por esto es importante entender este principio fisiológico. Además del radio, también vamos a tener la densidad y la longitud, la viscosidad y la longitud del vaso o del tubo, y pues la viscosidad del fluido que vaya dentro de este tubo. Si jugamos con la fórmula de Poiseuille, tenemos que podemos hallar la resistencia de un sistema. La resistencia es indirectamente proporcional al radio, donde si disminuimos el radio aumentamos la resistencia, y si aumentamos la viscosidad aumentamos la resistencia, y por ende si aumentamos la longitud del tubo aumentamos la resistencia. Entre más largo el tubo la tubuladura en el sistema ECMO, vamos a tener mayor resistencia por mayor distancia de la longitud de los tubos instaurados. La viscosidad es una de las propiedades que afectan el flujo en un sistema. La viscosidad es la tensión de deslizamiento, como si tuviésemos dos láminas. Esta tensión de deslizamiento se descompone en una fórmula que es fuerza sobre área, que es la fuerza que yo le aplico a el fluido le aplica a una superficie para lograr desplazarse, y esto sobre el índice de desplazamiento, o sea, sobre la fuerza que se le genera a partir del flujo para que se genere un movimiento, ¿sí? Por eso la viscosidad es importante en el flujo de un sistema. Si lo aplicamos al flujo de un cilindro, que es el vaso o el tubo en el ECMO, tenemos que este fluido se va a pegar a las capas a las capas interiores del tubo o de la arteria o de la vena por la cual se está pasando el fluido, que en este momento es la sangre, donde ese fluido que va pegado a las paredes se va a estar prácticamente estático, y dentro de más hacia el centro se mueva el fluido con mayor velocidad, se va a dar este movimiento. Ya que hablamos de la viscosidad, tenemos que tener en cuenta el hematocrito. El hematocrito tiene un rango normal que es de 35 a 45, y cuando está por debajo de 30, la viscosidad aumenta por adhesión de los eritrocitos entre sí. Sin embargo, cuando está por encima de 50, este hematocrito, la viscosidad va a aumentar por una deformidad de las células sanguíneas, de los eritrocitos como tal.
Entonces, ya que hablamos de los eritrocitos, vamos a mencionar un poco de las funciones de los eritrocitos para entender la importancia de lo que estamos haciendo en ECMO, que en realidad es llevar el oxígeno, que es una de las funciones del eritrocito, transporte de oxígeno hacia los tejidos para que se den todas las vías metabólicas, aeróbicas y se dé todo el procesamiento metabólico y las rutas metabólicas que ya todos conocemos. Otra de las funciones del eritrocito es transportar el CO2 de los tejidos a los pulmones para ser exhalado y facilitar el sistema buffer ácido-base para mantener un pH estable en la sangre. Ya todos conocemos las rutas metabólicas, que son pues dependientes de energía, que esta energía va a estar o va a salir de un sustrato que es el oxígeno, que le va a dar una de las propiedades para que se genere esta molécula energética que es el ATP, que donde se genera en la mitocondria, en la cadena transportadora de electrones, con la espada H, nada H y todo lo que conocemos, el metabolismo celular, para llegar a tener una buena moneda energética ATP y una respiración celular y tisular, que es el fin de todo ser viviente. Entonces, hablando un poquito de los eritrocitos, tenemos que, aplicando la ley de Poiseuille, el eritrocito va a viajar en las paredes de los vasos mucho más lento que en el centro de los vasos. Cuando el vaso se hace más pequeño, el eritrocito se va a mover como en rodadura, lo describe Borón, en rodadura de tanque, y cuando el capilar se hace mucho más pequeño, el eritrocito se deforma para lograr pasar por este capilar. Teniendo en cuenta la temperatura también, si llevamos una temperatura de 37 grados centígrados a 0 grados centígrados, la viscosidad de la sangre va a aumentar 2.5 veces, lo que va a afectar el flujo de un sistema que es el fin del ECMO, el flujo para apoyar en un gasto cardíaco determinado o un intercambio gaseoso. El eritrocito, si nos vamos más a lo específico, más a lo molecular, vamos a tener que tiene un aparato o un aparato de bisagra en la membrana de este eritrocito, que está compuesto por la proteína anquirina, por la proteína banda 3, por la proteína 4.1, que son proteínas que le van a dar la capacidad al eritrocito de deformarse en el capilar para lograr pasar y no destruirse. Por lo que hay enfermedades que afectan esta capa, como la esclerocitosis hereditaria y demás enfermedades, ocasionando que los eritrocitos no se pueda deformar y no pueda pasar por estos túbulos, que es una contraindicación relativa de poner a un paciente en ECMO cuando tenemos una bomba en ECMO, como una bomba por rodillo, que más adelante vamos a hablar de este tema. Entonces, ya hablando de todas las propiedades, nos preguntamos, ¿y cómo fluye la sangre? La sangre tiene dos tipos de flujos. Puede ser un flujo laminar o puede ser un flujo turbulento. Los fisiólogos se inventaron una fórmula que es el número de Reynolds. El número de Reynolds se basa en la densidad, la viscosidad, el radio y la velocidad promedio del flujo, concluyendo que si tenemos un flujo con un número de Reynolds menor a 2000, el flujo va a ser laminar. Si tenemos un número de Reynolds mayor a 3000, el flujo va a ser turbulento. Este flujo turbulento va a ocasionar que la sangre y sus componentes choquen contra los bordes del vaso o del tubo en su defecto en el ECMO. Este choque va a generar o lesión endotelial, generando aumento del CIRS, de la respuesta inflamatoria sistémica, por liberación de interleuquinas y demás, o en el tubo, lesión de las paredes del tubo, según el tubo que se utilice, haciendo que se desprendan partículas que aumentan el riesgo de coagulación o de eventos trombóticos en el ECMO. Entonces ya hablamos del flujo.
Ya hablamos de la sangre y ya hablamos de la viscosidad. Ahora vamos a hablar del gasto cardíaco, donde se aplican todos estos conceptos. El gasto cardíaco se puede hallar a partir de una fórmula de concentración de un soluto. Entonces, si aplicamos el principio de Fick, donde metemos el oxígeno de la atmósfera a nuestros pulmones y de estos, se va hacia los capilares, vemos que el total de oxígeno que entra a los capilares es de 250 mililitros de oxígeno por minuto, y si dividimos esto por el oxígeno que está en las arterias y el oxígeno que está en las venas, ¿sí? Estos dos los restamos, tenemos el gasto cardíaco. Este es el principio por el cual vamos a hacer modificaciones al flujo y a los aportes de oxígeno en la membrana ECMO. También tenemos que tener en cuenta la ley de Laplace. La ley de Laplace tiene que ver con la resistencia del límite de elasticidad que tiene un tubo o un vaso en un sistema. Si nosotros le aumentamos la presión a un vaso desde adentro, la resistencia y la elasticidad de este vaso va a tener un límite, y si le ponemos mucha presión y mucho flujo, va a aumentar esta presión y la tensión que se genera en las paredes de este vaso o en el tubo puede generar una ruptura del mismo y por ende complicaciones como hemorragias o ruptura catastrófica del mismo. Entonces quisiera también que viéramos estas dos fórmulas, principalmente la fórmula de la concentración arterial de oxígeno, que es en la que principalmente se trabaja para modificar los parámetros de ECMO. La concentración arterial de oxígeno se basa en ver cuánto oxígeno pasa por las arterias o se encuentra en las arterias. Esta cantidad se va a analizar con el oxígeno pegado a la hemoglobina y el oxígeno que se encuentra disuelto en la sangre. El oxígeno que se encuentra ligado a la hemoglobina es más o menos 1.34, 1.39, y este parámetro se multiplica por la hemoglobina, se multiplica por la saturación de oxígeno y además se le suma la cantidad de oxígeno que hay disuelto en la sangre, en las arterias, en la sangre arterial, que es de 0.003. Sin embargo, en la terapia ECMO, aquí es donde vamos a trabajar, en el oxígeno disuelto, libre, no ligado a la hemoglobina. Entonces, si yo paso la sangre por los tubos, paso la sangre de ese tubo a la membrana, que es prácticamente igual a la membrana alveolocapilar, ¿sí? A esa membrana que hace este intercambio gaseoso, vemos que ahí no va a estar el aumento del oxígeno que va a aportar el ECMO, sino va a estar después de la membrana, donde este oxígeno, que ya no va a ser 0.003, que es una cantidad insignificante, sino que va a aumentar hasta el 10% del aporte del oxígeno que genera esta membrana gaseosa, de intercambio gaseosa en el ECMO. Entonces, este es un parámetro fundamental para entender un poco el principio fisiológico de cómo funciona un ECMO. Y la extracción de oxígeno, que es fundamental al analizar la saturación venosa de oxígeno, donde si tenemos una extracción mayor de oxígeno, vamos a ver que la saturación venosa de oxígeno, que es de donde sale ese oxígeno que estamos extrayendo, pues vamos a ver que la extracción va a ser mayor si tenemos una mayor demanda, ¿sí? Si una persona está séptica, si está haciendo ejercicio, si no tiene un intercambio gaseoso bueno, si tenemos un nivel de estrés abundante, el nivel de extracción de oxígeno de esta sangre venosa va a ser mucho mayor del de una persona normal. Otra ley que quiero hablarles es la ley de Fick. La ley de Fick es, ya la hemos visto en la presentación de Daniel en ventilación mecánica, donde vemos que la concentración de un gas al pasar por una membrana tiene varios factores, que son la concentración o la presión del gas antes de la membrana,
la concentración de la presión del gas después de la membrana, que en ningún momento puede ser mayor después de la membrana porque no difundiría de la menor cantidad a la mayor cantidad de presión, de la mayor cantidad a la menor cantidad de presión, que esto es un principio fundamental, que es las presiones premembrana y postmembrana que se manejan en ECMO. Hay que tener en cuenta también el área de la membrana, el grosor de la membrana, que son cosas que son muy difíciles de calcular en el intercambio gaseoso humano, pero están predeterminadas en una membrana artificial como es ECMO. Entonces, ya teniendo estos principios fisiológicos y todas estas fórmulas, ahora sí vamos a adentrarnos en ECMO. ¿Qué es ECMO? Primero que todo vamos a saber un poco de historia. El ECMO inició en 1635 a 1703, donde Hooke crea el primer oxigenador. En el 82, en 1882, se crea o se oxigena el primer riñón con una membrana con intercambio gaseoso. Se le aplicó oxígeno directo al flujo que le aportaba al riñón y este mejoró. Sin embargo, tenían un gran problema, que era que había muchos eventos trombóticos. Entonces había mucho fracaso terapéutico con respecto a estos eventos trombóticos, lo que no le veían mucha factibilidad a esta terapia. De oxigenación, aquí todavía no se estaba hablando de ECMO. En el 1916, MacLean descubre la heparina, que resuelve todos los problemas de los eventos trombóticos por una oxigenación artificial a un órgano aislado. En 1929, Rusia pone el primer ECMO de manera experimental en un animal, en un perro. Este perro vivió, fue el primer ECMO que tuvo éxito en un elemento de investigación. En 1971, por primera vez, una persona que se le aplicó ECMO, que es esta persona que está acá, ven cómo los aparatos eran tan grandes y todos los tubos que tenía. Era la primera vez que ponían un ECMO y que sobrevivía. Duró 3 días en ECMO y sobrevivió, y este ECMO se lo pusieron por un SDRA que se le generó por un politrauma. Primer persona que vive por un ECMO, 1971. 1974 se hizo un estudio multicéntrico que se realizó en la división de pulmón de la Sociedad de Corazón y Pulmón que era un instituto americano, en el que compararon terapias convencionales, que era pues la ventilación mecánica que siempre se estaba utilizando en ese momento, y ECMO, donde vieron que la mortalidad en comparación de estas dos era del 90% en pacientes que se le instalaba ECMO. Y pues todos los científicos dijeron, no, pues imagínense, todo el mundo se muere si le ponemos ECMO, entonces pues ¿qué estamos haciendo? Pero no, sigamos investigando. Al otro año, en 1975, vivió el primer recién nacido que recibió ECMO. Entonces dijeron, podemos salvar gente, podemos salvar niños, vamos a continuar investigando. En 1978 describe la eliminación extracorpórea por medio de ECMO, de CO2. En 1989 se funda ELSO. ELSO es la sociedad que maneja a nivel mundial la terapia ECMO, y son los que entrenan a todo el personal para lograr llevar a cabo esta terapia en cualquier parte de América o del mundo. En Colombia, ELSO está en cabeza de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, que estamos golpeando puertas y proponiendo nuestros proyectos de investigación para que se lleve a cabo de la mano de los expertos del presidente de ECMO de ELSO de Colombia, que se encuentra en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. En el 2009, gracias a la pandemia de H1N1, que fue protagonista, el ECMO, que salvó muchas vidas y generó un auge de esta terapia, lo que llevó a que se utilizara mucho más, pero no llevó a lo que estamos ahora en este momento. ¿Qué impulsó la terapia de ECMO? El estudio César. El estudio César fue un estudio que
se basó en ver cuáles eran los beneficios de la terapia ECMO con respecto a otras terapias que se estaban administrando, como es la ventilación mecánica, y vio que al traer personas de otros lugares que no tenían experiencia de ECMO a unos lugares con experiencia de ECMO, personal que estaba entrenado por esta sociedad de ELSO, veían que tenían muchos mejores resultados a través de un transporte aeromédico. Entonces, aquí este fue el primer estudio que nos soporta la buena práctica y los buenos resultados que se veían al transportar personas con ECMO instaurado desde un lugar o un hospital A hasta un hospital B experto en esta terapia. Y por supuesto que la pandemia de SARS-CoV-2 llevó a un uso abundante de esta terapia para tener unos grandes resultados y experiencias que queremos analizar en todo lo que vamos a estudiar. Entonces, ya entrando en la definición de ECMO, ECMO es una asistencia mecánica circulatoria y respiratoria que puede brindar soporte cardíaco o pulmonar, que puede durar de días a semanas. Es un soporte vital extracorpóreo con un oxigenador artificial incorporado a este equipo. Hay varios tipos de ECMO. Puede ser el ECMO veno-venoso o veno-arterial, que vamos a ahondar un poco más adelante. El ECMO veno-venoso aporta a la oxigenación y reemplaza al pulmón, pero no se mete con la parte de la mecánica cardíaca. Sin embargo, el ECMO veno-arterial sí se mete con la parte del gasto cardíaco, la parte de hemodinámica del paciente. El ECMO veno-arterial también aporta una oxigenación artificial por medio de una membrana artificial, como el ECMO veno-venoso, pero también aporta gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo está conformado un ECMO? El ECMO está conformado es un circuito de una serie de tubos que tiene una membrana intercambiadora de gases, que tiene unas líneas o tubos que van a estar conectadas a las venas y a las arterias, cánulas que también van a ser arteriales o venosas, una bomba de impulsión que hay de dos tipos, de rodillo, que vamos a hablar más adelante, y una centrífuga. La bomba de rodillo ya casi no se usa por el riesgo de hemólisis, que se les va a explicar más adelante. Ahora se usa una bomba centrífuga que funciona de manera magnética para la impulsión de la sangre. También tiene un oxigenador, un mezclador de oxígeno, un calentador de sangre y tiene un sistema de control que es la consola. Las líneas de los tubos hay de diferentes marcas y diferentes farmacéuticas. Está Medtronic, está Macquet, está Terumo, que todos tienen diferentes componentes y los fabrican de diferentes maneras con el fin de reducir complicaciones. El fin primordial del recubrimiento de estos tubos y de estas cánulas es reducir el CIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica en su fase primaria, originado por el contacto de la sangre con las paredes de los tubos. Como les decía ahorita, la turbulencia de la sangre cuando toca los tubos genera que se desprendan micropartículas, lo que activa el factor tisular ya en el sistema circulatorio del paciente, aumentando el riesgo de eventos trombóticos. Entonces, por eso crearon diferentes tipos. Hay unos que tienen heparina, hay otros que tienen una capa hidrofílica, hay unos que tienen alguna humana recombinante y determinados compuestos que van a disminuir estas complicaciones que les comento. ¿Qué sigue? Las cánulas. Las cánulas tienen que cumplir unas características que deben ser flexibles, radioopacas, biocompatibles, transparentes, resistentes, tiene que tener un sistema de inserción percutánea, tiene que tener una ausencia de liberación de materiales que promuevan a la coagulación y eventos trombóticos del paciente. Estas cánulas, las cánulas que entran al sistema venoso, son unas cánulas que son multiperforadas.
con el fin de aumentar la capacidad de aspiración por los múltiples huequitos que están alrededor de toda esta cánula, con lo que no solo va a haber un orificio por el cual entra la sangre, sino que van a haber múltiples, lo que evita el colapso de la circulación y que prácticamente pues, la vena se cierre y no pase sangre hacia la consola. Esto es un catéter que hay de diferentes dimensiones, que va a medirse a partir de todos los catéteres que todos conocemos, que son por French o por milímetros o por pulgadas. Acá hay diferentes tipos de números, donde es más ancho, donde es más delgado, que es más que todo una parte técnica. Entonces vamos a ahondar más en cada una de estas partes, donde empezamos por la bomba de impulsión. La bomba de impulsión que les estoy presentando es la bomba de rodillo. Esta bomba genera un flujo constante y se controla por volumen. El flujo de esta bomba depende del diámetro de los tubos, de la oclusión que genera este sistema de rodillo hacia el tubo y la velocidad por la cual se encuentra rodando estos tubos, que son las revoluciones por minuto. ¿Cuáles son las ventajas de esta bomba de rodillo? Son el flujo constante por un control por volumen y tiene una menor hemólisis a flujos bajos. ¿Cuáles son las desventajas? Que precisa un circuito de alta resistencia, por lo que cada vez que yo oprimo por medio de estos rodillos el tubo, disminuyo el radio del tubo, por lo que si nos acordamos de Poiseuille, vemos que si disminuimos el radio, pues disminuimos el flujo. También podemos generar un riesgo de bombeo de vacío, que aumenta el riesgo de disminución de la precarga. Y estos rodillos, la desventaja es que si nos acordamos de que el eritrocito mide 7 micras, cada clic de este rodillo va a disminuir el diámetro en 15 micras. Si nos pasamos, aplastamos los eritrocitos y aumenta el riesgo de hemólisis generado por el aplastamiento del tubo en el rodillo. Entonces, además, si aplastamos mucho este tubo, ¿sí?, generando esta impulsión por la bomba de rodillo, el tubo se fatiga y se puede romper. Y si se rompe, pues genera una hemorragia, perdiendo volumen, perdiendo gasto y perdiendo continuidad arterial de oxígeno, por lo que se genera una hipoxemia tisular. ¿Cuál otra es la bomba que actualmente se usa? Es la bomba centrífuga. La bomba centrífuga se da por una energía constante y se maneja por presión. Entonces, este control de presión hace que no haya que estar aplastando el tubo para impulsar la sangre, sino que solamente por un acople magnético que se da y se conecta a un motor que rota a gran velocidad. Esto hace que el flujo rotatorio del centro succione la sangre del sistema venoso y lo impulse hacia la centrífuga, que se eyecta hacia el intercambiador de gases, lo que hace que no hayan estos eventos adversos que se mencionan en la bomba por rodillo. Las ventajas es que tiene menor hemólisis porque pues no se espicha tanto el tubito, el bajo riesgo de rotura en el circuito porque no se está manipulando el tubo, y el bajo riesgo de cavitaciones o de turbulencia en el tubo porque no se mete con el flujo laminar. Las desventajas es que es un flujo variable y se genera hemólisis cuando hay un flujo muy bajo. Otro elemento es el oxigenador de membrana. El oxigenador de membrana hace la función de pulmón.
Es un intercambiador que tiene dos fases, una fase gaseosa y una fase sanguínea. Y ambas están separadas por una membrana de polimetilpentano que es impermeable al plasma. La oxigenación de la sangre se produce porque esta sangre pasa por una superficie de membrana que se basa en la ley de Fick, donde aquí es donde se aplica la cantidad de oxígeno que quiere que se diluya en la fórmula de la contenido arterial de oxígeno que les expliqué al principio. Cuando hay presencia de sangre en esta membrana o coágulos, esta membrana se daña. Entonces, este es una indicación de cambiar esta membrana, ya que pues si la membrana está dañada, pues no va a funcionar nada de lo otro que vamos a realizar. El mezclador de gases este regula tanto el aporte de oxígeno como la eliminación de CO2 y si queremos aumentar la presión de oxígeno, debemos aumentar la FiO2 y si queremos disminuir la presión de CO2, debemos aumentar el flujo del gas en litros por minuto. Otro elemento es el calentador de la sangre que se da por un intercambio de calor y es importante para mantener una temperatura adecuada, ya que si nos volvemos a los principios de Poiseuille y a lo que decía Poiseuille de que si disminuimos la temperatura de 37 a 0 grados centígrados, pues vamos a tener un aumento de la viscosidad del fluido de hasta 2.5 veces el originario, lo que disminuiría el flujo y aumentaría el riesgo de eventos trombóticos.